Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy les contaré la historia de un error que se convirtió en tradición y de una forma que sobrevivió al tiempo, sin razón aparente, solo porque nos resultaba familiar. Es un viaje por esos gestos que repetimos sin saber por qué, por los objetos que conservan su antigua piel aunque ya no la necesiten, y por los ecos que el futuro decide no borrar. Hablaremos de belleza, de memoria y de lo que ocurre cuando las cosas nuevas todavía suenan o se ven como las viejas. Hoy viajaremos a través de un concepto nuevo que nació como alianza de lo viejo y que nos ayuda a diseñar cómo sonarán los caminos del futuro. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Paola Oyarzún, el artista Ariel Guerrero, Rhonda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner, Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito, Daniela Millavil, Carlos Schwarzenberg, Jonathan Ramírez, Claudio Fuentealba, Mark Rolk, Karina y Agustín Valenzuela, Laura Carrasco, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrinsical, la profe Lorena Bravo, Gaspar y Ray Bravo, Declan Kerr, Maida Bofil, Chalo y Katia, Alfonso y Esteban Maureira y la familia Hurtado Varela. A comienzos del siglo XIX, un médico alemán llamado Johann Gottlieb Benjamin Siegert decidió dejar atrás la comodidad de Europa para unirse a una causa revolucionaria y viajó hasta la ciudad de Angostura en Venezuela, donde Simón Bolívar y sus tropas luchaban por la independencia de Sudamérica. Siegert fue nombrado cirujano jefe del ejército de Bolívar y su tarea era mantener con vida a los soldados que luchaban en condiciones extremas: largas marchas, heridas infectadas, fiebres tropicales y una dieta irregular que arruinaba los estómagos más resistentes. Siegert era un hombre metódico y curioso, formado en farmacología y medicina militar, y como muchos médicos de su tiempo, creía firmemente en la idea de los tónicos, preparados de plantas aromáticas y cortezas que estimulaban el apetito y ayudaban a la digestión. En su improvisado laboratorio, Siegert comenzó a experimentar con ingredientes locales. Se sabe que usó, entre otros, cardamomo, canela, clavo de olor, angélica, corteza de quina y otras hierbas de la región de Orinoco, todas maceradas en alcohol de alta graduación. El resultado fue un concentrado intensamente aromático, de sabor amargo y especiado, que no solo calmaba los malestares digestivos, sino que también parecía levantar el ánimo de los soldados. Siegert lo llamó amargo aromático de Angostura y lo consideraba más una medicina que una bebida. En las notas que dejó escritas, hablaba de una fórmula para restaurar el apetito y vigorizar el sistema nervioso. El preparado comenzó a ganar fama entre los oficiales y cuando la guerra terminó, Siegert y sus hijos decidieron convertirlo en un negocio. Se trasladaron a Trinidad y Tobago, donde fundaron la House of Angostura y comenzaron a exportar su producto a Europa y América.
Pero lo que haría verdaderamente inolvidable al amargo de Angostura no sería su sabor, sino su etiqueta. Resulta que durante una exposición internacional, los hermanos Seeger, que ahora estaban a cargo del negocio, cometieron un error casi cómico. Uno encargó las botellas y otro las etiquetas, pero no conversaron sobre las medidas. El resultado fue que las etiquetas que mandó a hacer uno de los hermanos eran demasiado grandes para las botellas que compró el otro. Las etiquetas sobresalían por encima del cuello de la botella, quedaban arrugadas y desproporcionadas. Pero como no había tiempo para solucionar el problema, decidieron usarlas igual. El detalle fue tan visible que se convirtió en un tema de conversación en la feria. Lo interesante es que, lejos de arruinar la presentación, el error llamó la atención del jurado. El amargo de Angostura ganó premios y la marca adoptó esa etiqueta desmesurada como parte de su identidad. Desde entonces, nunca la cambiaron. Hoy, más de 150 años después, la botellita pequeña con tapa amarilla y etiqueta demasiado grande sigue idéntica en las barras de bares de todo el mundo. Esa forma algo torpe y muy reconocible se transformó en un símbolo. La etiqueta demasiado grande no cumple ninguna función práctica, pero cuenta una historia, la de un médico que mezcló hierbas tropicales en tiempos de guerra y la de una familia que convirtió un accidente en marca. Y en ese detalle visual, en esa forma que sobrevive porque ya es parte de nuestra memoria colectiva, hay una idea más profunda, la de los objetos que conservan rastros del pasado, aunque ya no los necesiten. Esa persistencia de lo antiguo dentro de lo nuevo, ese apego a la forma incluso cuando su función ha desaparecido, tiene un nombre: esqueumorfismo. Hay algo profundamente humano en esa necesidad de conservar lo que nos resulta familiar. No importa cuán nuevo o brillante sea un invento, si no nos recuerda algo que ya conocemos, nos parecerá extraño e incluso amenazante. Después de todo, nuestro cerebro ha evolucionado para reconocer patrones antes que para comprender la novedad. Es una forma de defensa ancestral. Lo familiar lo asociamos con lo seguro, lo desconocido con el peligro. Por eso, cuando la tecnología cambia, el diseño muchas veces actúa como una suerte de traductor. Introduce lo nuevo sin romper de todo con lo viejo. Es lo que hace el esqueumorfismo, mantener rasgos del pasado en objetos que ya no los necesitan. Una especie de disfraz de la memoria. El concepto de esqueumorfismo proviene del griego skeus, que es herramienta o recipiente, y morfe, que es forma, y comenzó a usarse en arqueología y antropología a fines del siglo XIX. El concepto describía objetos hechos con nuevos materiales, pero que conservaban elementos decorativos de versiones anteriores. Cerámicas que imitan las costuras del cuero o vasijas de bronce que tienen relieves que recuerdan a las de madera. Con el tiempo, el término saltó al diseño industrial y digital para referirse a esa tendencia a mantener la apariencia del pasado cuando cambia la tecnología. En las interfaces modernas, el esqueumorfismo es el icono del disquete que representa guardar, o la app de notas que parece un cuaderno, rastros visuales del pasado que sobreviven como metáforas funcionales o emocionales. Desde el punto de vista psicológico, este fenómeno está muy bien explicado por el llamado efecto de mera exposición, que fue descrito por el psicólogo Robert Sahong en los años 60. Cuanto más veces vemos algo, más nos gusta, no porque sea mejor, sino porque nuestro cerebro lo reconoce. Es una suerte de atajo emocional. Lo familiar se siente correcto, incluso cuando no tiene sentido. También interviene otro principio poderoso: la aversión a la pérdida. Así, preferimos aferrarnos a lo conocido antes que arriesgarnos con lo incierto. En diseño, eso significa que una interfaz, un objeto o un sonido que recuerde algo anterior será percibido como más confiable. Por eso, cuando aparecieron los primeros autos sin caballos, muchos fabricantes añadieron detalles que recordaban a los carruajes. Y de la misma manera, cuando los primeros teléfonos digitales reemplazaron a los de disco, conservaron el tono del ring y el sonido que hacían al colgar. El esqueumorfismo es, en cierto modo,
la traducción emocional del progreso. Permite que lo nuevo entre sin asustar, disfrazado de algo que ya amábamos. Es un puente entre la innovación y la nostalgia. Y hay también otro aspecto, más profundo todavía, el apego estético. El cerebro humano libera dopamina cuando reconoce formas y patrones que le resultan placenteros o previsibles. La belleza, en buena parte, es una cuestión de familiaridad. Por eso, los candelabros eléctricos del siglo XIX imitaban a los de vela, con curvas y soportes diseñados para una llama que ya no existía. No lo hacían por necesidad, sino porque la forma antigua seguía siendo bella, y la belleza también es una forma de confianza. El esqueumorfismo, entonces, no es solo una cuestión de diseño, es una manifestación de nuestra resistencia biológica al cambio, una manera de mantenernos anclados mientras el mundo se transforma a nuestro alrededor. Así, cuando la electricidad empezó a llegar a los hogares, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las casas se llenaron de una luz que no ardía ni crepitaba. Era limpia, constante y silenciosa, y para mucha gente, derechamente inquietante. Después de siglos de vivir a la luz del fuego, de velas, lámparas de aceite y mecheros de gas, aquella nueva claridad blanca y eléctrica parecía totalmente antinatural. Los fabricantes lo entendieron rápido. Sabían que la electricidad era una novedad demasiado abstracta. No se veía, no olía ni se oía. Así que intentaron vestirla con formas familiares. Por eso las primeras lámparas eléctricas se diseñaron para parecer lámparas de vela. Imitaban el aspecto de un candelabro, con brazos de bronce, curvas ornamentales y hasta pequeñas llamas de vidrio que estaban hechas para simular la oscilación de una llama real. Era una paradoja perfecta. El fuego había sido reemplazado por un filamento de tungsteno, pero el objeto seguía pretendiendo que allí había fuego. Y claro, la gente lo agradeció. La nueva luz eléctrica se sentía más cálida y más acogedora porque evocaba lo que ya se conocía. Incluso cuando la tecnología avanzó y las bombillas y ampolletas se hicieron más eficientes, la forma del candelabro sobrevivió. Todavía hoy, más de un siglo después, seguimos usando lámparas eléctricas con velas falsas, como si tuvieran una llama detenida en el tiempo. Y no lo hacemos por necesidad, lo hacemos porque esas formas nos resultan tranquilizadoras, representan una continuidad estética y emocional. El diseño en ese sentido no es solo funcional, es también narrativo. Cada objeto cuenta una historia sobre el pasado, incluso cuando se disfraza de modernidad. Y esa historia influye en cómo lo percibimos. Cuando encendemos una lámpara en forma de vela, no solo iluminamos una habitación, recreamos una sensación. Es la memoria del fuego, traducida a electricidad. Los psicólogos lo han descrito como nostalgia áptica, el deseo de conservar las sensaciones de contacto y calidez asociadas a objetos antiguos, incluso cuando sus materiales y funciones cambian por completo. Así, el candelabro eléctrico no es un anacronismo decorativo, es una forma de reconciliar dos mundos, el de la tradición y el de la modernidad, una transición amable entre la llama y el filamento. Y como veremos más adelante, esa necesidad de disfrazar lo nuevo con lo viejo no se detuvo en los hogares, porque cuando los primeros automóviles aparecieron, también sintieron la presión de parecerse a algo que ya existía. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el mundo empezó a llenarse de un sonido nuevo, un traqueteo irregular acompañado de olor a gasolina y de un humo denso que hacía toser a los peatones. Era el sonido del futuro, aunque al principio nadie lo sabía. Los primeros automóviles eran máquinas torpes, ruidosas y muy caras, y eran vistas con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Pero a pesar de su novedad, esos primeros automóviles no parecían tan nuevos. Porque claro, los diseñadores y carroceros provenían del mundo de los carruajes, así que replicaron lo que ya conocían,
ruedas grandes, asientos elevados, linternas laterales y en algunos casos, incluso adornos que recordaban al caballo que ya no estaba. Uno de los ejemplos más curiosos fue el de algunos modelos británicos y estadounidenses de los años 1890 y comienzos de 1900, que llevaban en la parte delantera figuras talladas de cabezas de caballo, de madera o bronce. No eran esculturas ornamentales, como las que vendrían después, sino símbolos de una transición, un intento de hacer que aquel extraño vehículo sin bestias siguiera pareciendo un carruaje. En 1903, la compañía Studebaker, que había sido fabricante de carretas en Indiana, lanzó sus primeros automóviles eléctricos, sí, eléctricos, y luego de gasolina. Durante años, su lema fue "Always on the move, but never abandoning tradition", siempre moviéndonos, pero nunca abandonando la tradición. Los autos de Studebaker mantenían líneas curvas, asientos de cuero con tachuelas y detalles de madera, como si el nuevo mundo del motor necesitara la textura del viejo mundo rural. Incluso en las calles de París o Londres, los transeúntes seguían llamando a estas máquinas carruajes sin caballo. La idea de un vehículo autónomo, sin un animal que lo guiara, resultaba tan difícil de aceptar que el lenguaje mismo tuvo que adaptarse. Y de alguna manera, el diseño también lo hizo. Los primeros automóviles no solo heredaron la forma de los carruajes, también heredaron su alma visual. Conservaron la silueta del pasado para que el futuro no pareciera tan extraño. Era una forma de esqueumorfismo rodante, una transición disfrazada de continuidad, un modo de recordarle a la gente que, aunque el mundo cambiara, el movimiento seguía siendo el mismo. Lo interesante de esto es que durante casi todo el siglo XX, la tecnología se podía tocar, era tangible. Uno podía desarmar una radio y ver dentro los tubos brillantes. Una cámara fotográfica tenía engranajes y un teléfono pesaba en la mano. Pero cuando las pantallas y el mundo digital llegaron a dominarlo todo, el mundo físico comenzó a desaparecer. Los objetos se volvieron invisibles. Botones que ya no se presionan, interruptores que no hacen clic, papel que ya no existe y no se arruga. Y frente a esa desaparición, los diseñadores hicieron lo mismo que habían hecho los fabricantes de candelabros y los constructores de carruajes: buscar refugio en la memoria. Así, cuando en 1983 Apple lanzó su primer computador con interfaz gráfica, llamado Lisa, los usuarios se enfrentaron a una idea radical. Ya no tendrían que escribir comandos, sino mover un puntero sobre iconos. Y esos iconos no eran abstracciones, eran dibujos de cosas reales. Una papelera para eliminar archivos, carpetas amarillas para organizar documentos, un bloc de notas que tenía un espiral metálico. El diseño digital se disfrazó de escritorio porque la gente ya sabía cómo trabajar en un escritorio. Aquel fue el inicio de una era de esqueumorfismo digital, en la que el software imitaba el mundo físico para ayudarnos a entenderlo. Era un lenguaje visual que decía: esto sirve para lo mismo que servía antes, solo que ahora está dentro de una pantalla. En los años 90, Microsoft hizo lo propio con Windows 95, botones grises en relieve, sombras simuladas y un menú que funcionaba similar a un menú físico. Cada elemento trataba de ofrecer una textura, un volumen, un eco del mundo táctil que estábamos lentamente dejando atrás. Pero donde el esqueumorfismo alcanzó su clímax fue en la era de los iPhone. Cuando Steve Jobs presentó el primer modelo en 2007, insistió en que debía ser amable, humano y cálido. Y claro, el equipo de diseñadores tomó esa instrucción al pie de la letra. Por eso las primeras versiones del iOS estaban llenas de texturas de cuero, madera y papel. La aplicación de notas imitaba una libreta amarilla. El calendario tenía costuras visibles y la biblioteca de música parecía una estantería de nogal. Era una estrategia de empatía. En un mundo donde el teléfono había dejado de tener botones, había que ofrecer otra forma de familiaridad. Lo táctil
se sustituyó por lo visual. El esqueumorfismo digital, sin embargo, también tuvo detractores. Muchos diseñadores lo consideraban un estilo anacrónico, una trampa visual que ataba la tecnología al pasado. Cuando en 2012 Apple renovó a su equipo de diseñadores y lanzó el iOS 7 con una estética completamente opuesta, el cambio quedó claro. Colores planos, tipografía ligera, no había sombras ni texturas. Era el flat design, un diseño plano, un nuevo dogma del minimalismo digital. A primera vista parecía una rebelión contra el esqueumorfismo, pero lo cierto es que, en principio, no desapareció del todo, simplemente se hizo más sutil. Los botones todavía se iluminan cuando los tocamos, las sombras siguen indicando profundidad y los sonidos de notificación siguen imitando campanillas y relojes. Aunque ya no haya cuero ni madera, el diseño digital siguió hablando el lenguaje del pasado. Los psicólogos que trabajan en esta área lo explican con un concepto llamado mapa mental de interacción. Nuestro cerebro construye modelos de cómo deberían funcionar las cosas a partir de nuestras experiencias anteriores. Si algo rompe demasiado ese mapa, lo percibimos como confuso y distante. Lo fascinante del esqueumorfismo digital es que es un recordatorio silencioso de que todavía somos criaturas del mundo físico. Seguimos necesitando sentir el peso, la textura y el sonido, aunque todo ocurra detrás de un vidrio liso. Pero algo cambió. A mediados de la década del 2010, el diseño digital decidió despojarse de su piel. Las pantallas perdieron sombras, relieves y texturas, y el mundo se volvió plano, luminoso y minimalista. Apple, Microsoft y Google coincidieron en una misma idea. Ya no era necesario que lo digital imitara a lo físico. Vivimos en una época dominada por lo liso, donde todo, desde las pantallas hasta los cuerpos, parece diseñado para no ofrecer resistencia. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han advierte que esta suavidad, aunque cómoda y eficiente, ha vaciado a la belleza de su profundidad. Ya no hay textura, ni aspereza, ni misterio. Y visto desde ahí, el esqueumorfismo aparece como una pequeña forma de rebeldía, un intento de devolver al mundo digital algo de su rugosidad perdida. Mantener un clic, una sombra o una forma innecesaria es preservar la memoria del tacto, un eco de cuando las cosas tenían peso y sonido. Frente a una cultura que elimina la diferencia y glorifica la superficializa, esas imperfecciones son una forma de resistencia estética. Y en ellas, dice Han, sobrevive la negatividad que hace posible lo bello, la grieta, la herida, la aspereza y la imperfección. Y quizás la verdadera salvación de lo bello consista precisamente en eso, permitir que el mundo siga teniendo un poco de pelo, de ruido y de error, porque en esa leve resistencia, en esa aspereza que incomoda pero nos orienta, reside la memoria de lo humano. Y ojo, que esa memoria no solo vive en las formas, también en los sonidos. Porque además, el oído, a diferencia de la vista, no elige. Uno no puede cerrar los oídos. Escuchamos siempre, incluso cuando no queremos. Por eso el sonido es una forma de presencia. Nos advierte, nos orienta y nos hace parte del entorno. Y durante más de un siglo, el rugido de los motores fue la banda sonora del movimiento humano. En las ciudades ese ruido constante no era solo contaminación, era una señal. Un lenguaje mecánico que decía: aquí hay vida, energía y algo se mueve. No solo eso, un grupo de investigadores decidió estudiar por qué hay personas que sienten placer al escuchar un motor que ruge más de lo necesario. Encuestaron a cientos de estudiantes y descubrieron que el gusto por los autos ruidosos no tiene tanto que ver con la mecánica, sino con la identidad. Es una forma de decir: aquí estoy, en medio del ruido urbano. Así, el rugido del motor era un latido colectivo, una textura del mundo moderno. Pero de pronto, desapareció. Los autos eléctricos trajeron el silencio. Un silencio elegante, casi sobrenatural. Y al principio, ese silencio parecía progreso. El triunfo de la eficiencia sobre el derroche, el triunfo del futuro sobre el humo. Pero pronto descubrimos que demasiado silencio también puede ser un problema, que una calle sin rugidos puede volverse peligrosa
y que en ausencia de ruido desaparece una de las formas más antiguas de comunicación entre humanos y máquinas, la advertencia sonora. Porque cuando un vehículo de más de 1 tonelada se desplaza sin voz, el oído no sabe que está ahí, y el cerebro, que durante generaciones aprendió a reaccionar al sonido de un motor, se queda sin mapa. El peatón no anticipa, el ciclista no sabe, el niño no se detiene. El futuro, literalmente, empezó a atropellar en silencio. Y la evidencia llegó rápido. En 2017, un informe de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos reveló que los autos eléctricos e híbridos tenían un 20% más de probabilidades de atropellar a un peatón que los de motor a combustión. En Reino Unido, un estudio similar publicado en 2024 por la Universidad de Oxford mostró que por cada kilómetro recorrido, los autos eléctricos y los híbridos golpean a más peatones que los autos de gasolina, sobre todo en zonas urbanas y a baja velocidad. Y la causa es evidente: el silencio. Otros experimentos lo confirmaron en condiciones controladas. En un estudio reciente, se pidió a voluntarios con los ojos vendados que detectaran a un automóvil que se acercaba a ellos. Cuando el vehículo era eléctrico y no emitía sonido, las personas lo oían casi 2 segundos más tarde que un vehículo convencional. En una calle, 2 segundos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Con toda esta evidencia, no quedó otra que regular el silencio. En 2019, la Unión Europea estableció la obligación de que todos los automóviles eléctricos incorporen un sistema llamado Acoustic Vehicle Alerting System. En Estados Unidos, una norma parecida hizo lo mismo. Cualquier vehículo eléctrico o híbrido debe emitir un sonido perceptible para advertir a los peatones sin generar contaminación acústica. Japón y Corea del Sur aplicaron leyes similares, y muy pronto Australia se sumará a esta lista. De pronto, las calles del futuro necesitaban volver a sonar. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Cómo debe sonar un auto eléctrico? ¿Qué clase de ruido es un rugido sin motor? Los ingenieros descubrieron que el oído humano es especialmente sensible a las frecuencias medias, entre 1000 y 4000 Hz. Son los tonos que mejor atraviesan el ruido ambiental y permiten ubicar la dirección de una fuente. Por eso los sonidos artificiales de los autos eléctricos se diseñan dentro de ese rango, con armónicos que aumentan a medida que el vehículo acelera, para que el oído perciba ese movimiento. El resultado es una especie de rugido civilizado, una textura acústica que recuerda al motor, pero sin humo ni vibración. Un rugido simulado, cuidadosamente diseñado. Algunas marcas han llevado esa búsqueda al terreno del arte. BMW, por ejemplo, encargó al compositor Hans Zimmer, sí, el mismo de Interstellar y Gladiador, para que creara una identidad sonora para su línea eléctrica. Zimmer desarrolló una serie de sonidos envolventes, dinámicos, que cambian con la aceleración y evocan un motor que respira, pero que en realidad no existe. Lo llamó Iconic Sounds Electric. La idea no era imitar el pasado, sino darle una especie de alma al silencio del motor eléctrico. La japonesa Nissan, en cambio, optó por un enfoque más funcional. Su sistema Vehicle Sound for Pedestrians produce un zumbido futurista que sube y baja en frecuencia según la velocidad. Jaguar desarrolló para su modelo eléctrico I-Pace un sonido más profundo, similar a un motor tradicional. Pero detrás de toda esta ingeniería hay algo más profundo, una necesidad humana de textura. Las ciudades se están llenando de superficies lisas, de autos silenciosos y de pantallas que no hacen ruido. Y en ese contexto el sonido se vuelve una forma de fricción, una pequeña resistencia sensorial que nos permite seguir sintiendo que el mundo está vivo. Los diseñadores lo saben. Por eso el rugido digital del auto eléctrico
no es solo una cuestión de seguridad, es también un acto simbólico. Es la confirmación de que incluso las máquinas más silenciosas necesitan una voz que las haga reales. Así, este rugido artificial no es otra cosa que un esqueumorfismo sonoro, una memoria acústica del motor y un eco del pasado diseñado para sobrevivir en el futuro. Igual que los iconos de disquete en una pantalla o las sombras de un botón digital, ese sonido mantiene viva la huella de una experiencia sensorial que ya no existe. No hay pistones golpeando, ni gases expandiéndose, no hay combustión ni vibración, solo un algoritmo que reproduce la ilusión de un rugido. Pero ese artificio tiene un sentido, cumple una función emocional pero también cognitiva. Nos recuerda que estamos en movimiento, que seguimos conectados a la ciudad y que no somos fantasmas flotando en silencio, porque el silencio absoluto puede ser incluso más perturbador que el sonido. Byung-Chul Han, al hablar de lo liso y lo silencioso, dice que en la era de la transparencia y la suavidad, todo se vuelve igual, sin resistencia y sin herida. El ruido, en cambio, es una herida sonora, una interrupción que nos devuelve la atención. Y tal vez por eso necesitamos que los autos eléctricos sigan rugiendo, aunque ese rugido sea falso, porque el sonido es una forma de negatividad, una grieta en el silencio que nos orienta y nos advierte. Así que, en el fondo, el nuevo rugido de los autos eléctricos no es un paso atrás, es una manera de salvar la memoria sensorial de una era que se extingue. Es la aspereza mínima que mantiene el vínculo entre los humanos y las máquinas. Y el futuro no necesita gritar, pero tampoco puede quedarse mudo. Y quizás ahí esté la verdadera lección del esqueumorfismo. La innovación no consiste en borrar el pasado, sino en hacerlo resonar de una manera diferente. Así hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Cristian Oteiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calanqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca y Banya, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Elena Arias, Laura Varela y San Blas La Serena. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.